Amigos, quien les habla en estos momentos es José Manuel de León, sacerdote católico romano convertido a Cristo. Es muy frecuente oír que tal o cual sacerdote católico deja la Iglesia romana, aun después de haber vivido en ella durante años, como le ocurrió a quien les habla. La crisis sacerdotal ha sido una de las razones que impulsaron a la convocatoria del reciente Concilio Vaticano a fin de evitar la fuga de sacerdotes. La insuficiencia de medios financieros para llevar una vida digna, no obstante las incalculables riquezas del Vaticano, ha obligado a muchos sacerdotes a dedicarse a trabajos fuera de su ministerio, sacándolos así de su inercia y ostracismo, aportando un trabajo de utilidad para la sociedad. Por otro lado, una vida sentimental contraria a los más elementales principios de la naturaleza arrastra a numerosos sacerdotes, cansados de ir contra la corriente, a aceptar como auténticamente humanas y lógicas las palabras de Pablo a los corintios: más vale casarse que abrazarse, en abierta oposición a las del Papa. Sigue fiel a la consigna tradicional, que se abracen pero que no se casen. Por lo que las estadísticas dan cifras abrumadoras de sacerdotes que, cansados de arrastrar un celibato forzado, claman por un matrimonio equilibrado y sensato a fin de normalizar su situación social, dando a su vida sentimental el equilibrio que necesitan, teniendo a su lado la ayuda idónea que Dios estableció para el hombre desde el principio. Estas y otras razones muy humanas, muchas de ellas, han sido las causas por las que muchos sacerdotes abandonan la Iglesia Católica Romana. Pero frente a todas ellas hay otras más profundas, auténticamente divinas, fruto natural del saber que la Iglesia romana, como la sinagoga contemporánea de Jesucristo, ha sustituido la palabra de Dios por vanas filosofías y huecas sutilezas, fundadas más en tradiciones y mandamientos de hombres que en Jesucristo, único y verdadero fundamento. Quien les habla nació en España, educado desde niño según los moldes más estrictos del catolicismo romano. Hice toda la primera enseñanza y el bachillerato en colegios religiosos. Ordenado de sacerdote en el año 1949, cursé también estudios de filosofía en las universidades de Zaragoza, Madrid y Barcelona. Después de 9 años de sacerdocio en España, llegué al Uruguay en el año 1958. Fue en este país donde por primera vez en mi vida hablé con 2 mujeres evangélicas, recibiendo por su intermedio el sencillo pero glorioso Evangelio de Jesucristo. Después de la conversación con ellas, nació en mi corazón el deseo de escudriñar las Escrituras. Comencé a hacerlo usando la misma versión romano-católica de Nácar y Colunga, cumpliéndose en mí la promesa del Señor Jesucristo: escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Fue en las Escrituras y no en las tradiciones donde encontré el testimonio del Cristo que, viviendo para siempre, puede salvar eternamente a todos los que por Él se alleguen a Dios. Durante 10 años de sacerdocio y 33 de vida religiosa, había creído a ojos cerrados, sin dudar, muchos de los errores que la Iglesia romana enseña como si fueran verdades reveladas, tales como la veneración de las imágenes de santos y de vírgenes como necesarias para una adoración perfecta de Dios, ignorando que estamos en el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Creí en el purgatorio como lugar de purificación de los pecados mediante un fuego imaginario, cuando es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Creí en la misa como renovación del sacrificio del Calvario, mediante la cual cada día se ofrece de nuevo Jesucristo en sacrificio a Dios, cuando es imposible que Cristo se ofrezca de nuevo al Padre, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, ya que con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Creí también en la infalibilidad pontificia, esto es, que el Papa no podía equivocarse cuando habla como tal sobre doctrina y moral, pero la Biblia dice: todo hombre es mentiroso, solo Dios es veraz. Romanos 3:4. La unción que habéis recibido permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe. Primera de Juan 2:27. Cuando comencé a escudriñar las Escrituras, se cumplió la palabra del Señor: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Esta verdad llegó incluso a liberarme de la pretendida dignidad sacerdotal que muchos creen desempeñar como si fuera idéntica a la dignidad de Jesucristo,
cuando en realidad lo es del anticristo. ¿Qué razones o fundamento tiene usted, me han preguntado algunas personas un poco asustadas, para decir que la dignidad del sacerdote romano católico es propia del anticristo y nada tiene que ver con Jesucristo? Veamos, en primer lugar, lo que la Iglesia Católica Romana enseña sobre el sacerdocio y lo que dice la Biblia, para que cada uno pueda sacar sus conclusiones. Enseña la Iglesia Romana que el sacerdote está puesto por Dios para perdonar el pecado de los hombres. Dice la Biblia: soy yo quien por amor de mí borro tus pecados y no me acuerdo más de ellos. ¿Acaso se ha cortado mi brazo para salvar? ¿No tendré ya fuerza para librar? Es por amor de mí que lo hago, porque no quiero que mi nombre sea escarnecido y mi gloria a nadie se la doy. Isaías 48:11. El que solo Dios puede perdonar pecados lo sabían muy bien los fariseos contemporáneos de Cristo, pero lo ignoran hoy los sacerdotes romanos católicos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Para limpiar el pecado de los demás hay que estar limpio. Esto quiso expresar Cristo cuando dijo: hipócrita, quita primero la viga de tu ojo y después podrás quitar la mota del ojo de tu hermano. Por esta razón es Cristo, el Cordero de Dios, sin mancha, el único que puede quitar el pecado. Su sangre, no los sacerdotes, nos limpia de todo pecado. Frente a esta solemne y clara declaración de la enseñanza de la palabra de Dios, los sacerdotes católicos romanos deberían decir como el profeta: ay de mí que siendo hombre de labios impuros, habito en un pueblo de labios impuros, para sacar la conclusión de que si en verdad somos impuros y pecadores, jamás podremos purificar a nadie. El que con verdad pudo decir: ¿quién me arguirá de pecado?, es el único que puede perdonarlos. Los curas, los sacerdotes, deberían sacar la viga de su ojo antes de pretender quitar la mota del ojo de su prójimo. Por eso, todos los hombres, incluyendo aun los que se hacen llamar santos o santísimos padres, debemos acudir al único sacerdote que, por ser verdaderamente santo y sin pecado, puede limpiarnos de toda maldad. Él dijo: venid a mí,